Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio de la Universidad Autónoma Latinoamericana, donde hablamos más parchadito de temas de sus intereses sociales y en general que nos inundan en la comunidad educativa. Bueno, hoy estoy nuevamente con una cara conocidísima por acá, que es Sergio, psicólogo de nuestra IPS, y estoy con Julián Zuluaga. Muchísimas gracias a ambos por aceptar la invitación a participar de este episodio. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias por estar por acá. Bueno, básicamente hoy vamos a hablar de las sustancias psicoactivas. No vamos a hablar desde un punto de, ay, son lo peor que le puede pasar a la humanidad, qué cosa tan horrible. No, ni tampoco vamos a decir, hey, las sustancias psicoactivas son lo mejor que nos puede pasar porque, más parchaditos, no sé qué. No. Vamos a hablar en general de la información con nuestro doctor y nuestro psicólogo sobre cómo se nos da pues toda la diversidad de drogas y el consumo y todo esto. Entonces, bueno, a mí me gustaría primero como para que estemos todos en un mismo plan, ¿qué son las sustancias psicoactivas? Pues Julián, ¿cómo hablamos de esto? ¿Qué son las sustancias psicoactivas? Porque es un nombre que da muchas interpretaciones, aunque yo lo asemejo mucho a la fiesta, a lo recreacional, pero ¿qué son las sustancias psicoactivas? Pues yo creo que una forma de aproximarnos a ese término y al fenómeno social puede ser a través de una definición. Entonces, digamos, un psicoactivo, si uno va como al término, a la palabra, podemos estar hablando de una sustancia que al ingresar al cuerpo y al sistema nervioso central genera algunos efectos, algunos cambios, y esos cambios nosotros, digamos ya de manera independiente, vamos a experimentar algunas sensaciones diversas dependiendo de la sustancia, dependiendo de un montón de factores, pero digamos que eso es un psicoactivo, pero es una palabra que es muy general, ¿cierto? También hay otros términos que probablemente sean frecuentes y que ya hemos escuchado en la cotidianidad, como es por ejemplo el término droga, o el término fármaco, o el término medicamento, porque tienen diferencias entre sí. De pronto, ¿se te ocurre alguna diferencia que puedan tener entre ellos un medicamento y una droga? ¿Qué se te ocurre a vos? Pues siento que va desde el azulinógeno. Bueno, yo soy disléxica. Bueno, alucinógeno. Eso. Siento que yo lo asocio más con droga. Y medicamento siento que lo asocio más como con algo curativo, algo para sanar, por llamarlo de alguna manera. No, y es que juguemos también con lo que significa la palabra, porque entonces puede llegar mi papá o mi mamá y dice, ¿ya tomó la droga? ¿Qué te dijera? Pues si le digo que droga, yo creo que le da un yello, pero bueno, está bien. Claro, estamos hablando de ese tema de lo que significa cada palabra. Un fármaco, ahí pues Julián también me puede corregir, básicamente estamos hablando de algo que tiene que ver con una medicina o con una sustancia, pero que no está recetada, que no está ni elaborada desde un aspecto que puede ser más médico, más científico, y eso, ahí está. Digamos que para precisar ahí un poquitico, puede ser el principio activo, o digamos por ejemplo la aspirina. La aspirina es un medicamento. Cuando yo como médico te lo mando porque tienes un dolor, aspirina de tantos miligramos cada tanto por tantos días. Eso vuelve a un fármaco, que es la aspirina, un medicamento. El uso que le damos, ¿cierto? El uso que le damos. Pero también se pueden utilizar fármacos como drogas. ¿En qué sentido es la connotación de droga? Eso tiene pues como mucha historia, pero droga es cuando la usamos sin un fin médico, sin un fin de salud. Entonces, el tema es que la gente no consume aspirina en la calle pues como para indiscriminado, lo hace como un psicoactivo, porque la aspirina no es un psicoactivo. Uno tomando pola y metiendo aspirina. Y aspirín, muy raro. Pero sí, lo que podemos tener en cuenta es que hay muchos otros principios activos que sí generan cambios en el sistema nervioso y que ya son psicoactivos. Y ahí es donde vemos muy explícito ese fenómeno, por ejemplo, con los medicamentos para el dolor, los que son derivados del opio, de la morfina. Ahí, por ejemplo, vemos muy claro eso. El uso que se le da al opio como droga. El opio no es una planta, ¿cómo así? Hace parte de la planta. ¿Qué es el opio? ¿Qué es el opio? Contexto. El opio es
una sustancia como cauchosa que le sale a los brotes de una planta que se llama amapola. Entonces cuando la amapola madura la cortan y le sale una lechita y esa leche se vuelve algo como pastoso que se lo fuman. Fue muy famoso, digamos, culturalmente muy popular en China, en la antigüedad, hace muchos años. Y del opio han salido un montón de fármacos, medicamentos y drogas derivados del opio y de la morfina. Que suelen ser para el dolor. Para el dolor. Entonces causan este efecto como tranquilizante o qué. Dicen que es más como un efecto, pues puede ser tranquilizante, sedante, puede ser de profundo placer en algunas primeras experiencias, pero luego puede ser todo lo contrario. Claro. Es que es eso, es como mucho las modas también, ¿no? Como por temporadas, por épocas, pues en general en la historia se han ido puesto de moda, poniendo Se de han moda. puesto. se han puesto de moda como en sus momentos ciertas drogas o ciertas sustancias en general para hacer ese boom. Es que acá estamos hablando de ese comportamiento desde el humano. Mucho también de esas reglas, esos estigmas, que eso igual lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero claro, pues, aquí estamos hablando del boom de cada momento. En este momento hay un boom en cierto tipo de sustancias, en cierto tipo de momentos. Hoy en día hasta pues, Julián y yo lo hemos hablado en otros espacios por fuera acá de la institución, se ha tomado desde, bueno, lo tomo como ritual o lo tomo como costumbre, lo tomo como hábito o lo tomo como algo significativo y especial. Y claro, en ese tiempo lo que era una sustancia, como lo era el opio, era satanizada, como muchas sustancias o muchas cosas siguen bastante estigmatizadas a día de hoy. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahí podemos hablar también de la prohibición. La prohibición genera mucha moda, la prohibición genera mucha curiosidad, que bueno, esa es una invitación que incluso vamos a hacer más adelante. Pero cada moda surge de diferentes variables, tanto como, uy, descubrimos algo nuevo, uy, alguien lo probó, uy, eso empezó a generar como este boom, se empezó a correr la voz, se empezó a correr la voz, se empezó a correr la voz. Llegan políticos, llegan médicos, llegan científicos, llegan bomberos, llega todo el mundo y dice como yo opino, pero no hay un estudio concreto. creo que pasa o como con este jarabe para la tos. No recuerdo el nombre. Hay varios, pero uno es la de hidrocodeína. Eso, hidrocodeína. Ujú. Por ejemplo, ahí como hilándome con lo que mencionaba Sergio y con lo que planteabas vos en relación a las modas, digamos, cada momento, cada cultura, cada sociedad va teniendo sus rasgos, sus características. Y una de las características que uno a veces puede analizar en una sociedad o en una cultura es qué sustancias utilizan para salirse de su estado de normalidad. Entonces hablamos del opio en China, pero también, qué sé yo, el alcohol en el vino, en los griegos, en los romanos, y también como el cigarrillo en nuestra cultura moderna, quizá no tan en el hoy en día, pero hoy en día sí el vape, hoy en día sí las drogas de diseño que llaman o las nuevas tendencias de drogas. Todo esto hace parte de también una forma en que la sociedad se expresa en diferentes momentos, en diferentes contextos. Y también, eso anclándolo con la prohibición que mencionaba Sergio, según para donde se mueve la sociedad, se mueven las leyes, se mueven, digamos, el poder, el que tiene la capacidad de decidir qué quiere y qué no quiere que se haga en un momento histórico en una sociedad, y entonces ahí llegan las prohibiciones, y con las prohibiciones se manifiestan más los deseos de las sociedades. Cuando prohíben el alcohol, se crea todo un mercado, digamos, negro del alcohol. Cuando no se regula el consumo de cannabis, que es la planta más consumida o la droga que más se utiliza y es más conocida a nivel mundial, sucede lo que sucede y conocemos en el mercado negro del cannabis, por ejemplo en Colombia. Lo mismo con la cocaína, es decir, hay mucho que se puede entender de una sociedad a partir de también cómo decide drogarse o cómo le permiten drogarse. Y es que, qué pena, yo quisiera resaltar también algo que surge desde nuestros padres y nuestras madres. Hablemos en el caso de lo que es el alcohol. Uno puede empezar probando una famosa, bien llamada polita o cerveza. Claro, desde muchos esquemas familiares, sociales,
dicen como, este pelado, esta pelada ya se tomó su primer trago de alcohol, ya, es un adulto, ya pasó como a esa nueva escala. Hablemos de la vida universitaria, mucha gente en primaria, bachillerato, normal, pues tenía sus tiempos de fiesta, sus cosas como muy tras bambalinas, bien, tomaba su polita, tomaba que su guarito, que no sé qué, entra a la universidad y surge el cigarrillo, por ejemplo. Algo que en el colegio, quizá, pues en mis tiempos, tampoco es que esté tan viejo, pero bueno, para usted sí, pero para otras personas no. Entonces, era como bastante curioso. Pasamos a la universidad y la gente empieza ya como, ya soy un adulto, ya estoy tomando tinto. Y un tinto con un cigarrillo. Desayuno de campeones. Qué bendición, ¿no? Hoy en día, con lo que está diciendo Julián, ahora hablamos de lo que surgen, que son los vapes, que pues sanos, como dicen algunos, no, hágame el favor. Y claro, surge, es que sabe a chicle, este sabe a fresa, este sabe a kiwi, este sabe a no sé qué. O yo tengo el vape que vale 600,000 pesos a comparación del suyo, que es el desechable que vale 100,000. Competencia incluso surge ahí en la moda. Quería dar como esa claridad. A mí me parece muy importante destacar esto que siento que se puede llegar a confundir y es el alcohol, el cigarrillo, el tabaco, que los tenemos tan normalizados en nuestra vida, también hacen parte de estas sustancias psicoactivas. O sea, no son solo los medicamentos o no son solo en general pues las drogas como las conocemos, sino también esto que de pronto no lo hemos satanizado porque está legalizado, como justamente ellos lo mencionaban ahorita, pero es como, también es una sustancia psicoactiva, también genera alguna alteración de alguna manera en tu cerebro, en tu cuerpo, en tu actividad normal. Y mira que eso que dices es muy importante, no solo desde eso que mencionas, es como la perspectiva del daño individual, ¿cierto? Yo sé que algo me hace daño y aún así decido consumirlo, sino que esas drogas legales, socialmente aceptadas, normalizadas, muchas veces incluso dentro de ciertos gremios estimulándose entre ellos para el consumo de ciertas sustancias, genera también consecuencias sociales. El cigarrillo, por ejemplo, que ha sido una de las drogas que más se ha vendido a través de la publicidad, que más se ha vendido a través del lobby político en diferentes momentos, que ahora en esta última época ya justo ha entrado como una tendencia a ponerle el etiquetado de que venga, esto hace daño. Eso sucede porque una de las drogas que más daño hace socialmente en términos de la salud pública en las sociedades ha sido, por ejemplo, el cigarrillo. Con el cigarrillo es la principal causa de muerte prevenible en el mundo, ¿cierto? Después de accidentes y cosas, que no se pueden prever, el consumo de cigarrillos, si nos quitamos el cigarrillo de la boca, dejan de ocurrir muchos infartos, dejan de ocurrir muchos tipos de cáncer, deja de haber pérdida de la calidad de vida, de la capacidad laboral de muchas personas, y esa droga la hemos vendido incluso políticamente en algún momento. Cuando la mujer no podía fumar, hay una campaña de las tabacaleras para abrirle el mercado también a las mujeres, reivindicando los derechos femeninos, pero ellos queriendo vender cigarrillos. Entonces, una droga legal, socialmente aceptada, no es por eso poco lesiva, no es por eso buena, pero porque digamos que es mala no se va a dejar de consumir. Digamos que es el otro, como lo otro que quería mencionar ahí es, nosotros vivimos en sociedades de consumo, digamos, es como uno de las características de nuestras sociedades, y entre lo que consumimos también experiencias, y algunas de las experiencias que algunas personas deciden consumir son experiencias psicodélicas o experiencias de autoexploración y de salirse de su contexto normal a través de las drogas. Ahora, ¿cómo consumimos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Hasta dónde lo hacemos? ¿Con qué conciencia lo hacemos? Yo siento que acá, pues antes de que pasemos a cuestionarnos esto que nos planteas al final, siento que es importante hablar mucho de esto de la experiencia por el hecho de esto que se ha vuelto muy popular de utilizar las medicinas ancestrales, indígenas, como el yopo, el yagé, ayahuasca. Siento que también son sustancias que entonces, más allá de la vivencia, pues del momento, de lo que te genere, se ha vendido también como una cosa de renovación, o sea, se ha popularizado también por eso. Entonces, ¿hasta qué punto en serio hay una conciencia frente a eso? Yo a esto, por ejemplo, desde un aspecto muy comportamental le pongo un tipo de escaleta, la famosa palabra escaleta que estuvo rondando acá antes de iniciar el podcast. Y es que
se genera un aspecto desde la creencia. Y en la creencia surge eso que les estoy diciendo. Pum, primer trago de alcohol, ya, es un adulto, es una mujer adulta también. Pum, tinto, cigarro, ya es un estudiante universitario, ya hace parte de la élite. Alcohol, si nos tiramos también a otra variante del alcohol. Yo recuerdo cuando mi primera novia me terminó. ¿Y cuál fue la recomendación estrella yo en mi tristeza? Emborráchese. Exacto. En mi duelo llegó un amigo así con su vodka, quienes conozcan el Pablo sabrán de qué hablo. Dijeron es que es un vodka que valía 10.000 pesos, la cosa más chirreteada del mundo. ¿Cuál ronja en ese momento? Sí, pero con envase de vidrio, lo más de bonito. Ah, si no era en bolsa, no vale. Pero era un chirrete con clase. Ahora, ¿qué pasa? Llega y me dice, estás muy triste, ¿querés tomar para olvidar? Tomar para olvidar, vamos a eso. Una frase que incluso escuché en un podcast decía, que me pareció muy curioso, Marlboro para los hombres, piel roja para las mujeres. También se forman como esos nombres de pila, como esas etiquetas bastante curiosas. Hablamos ahora de la marihuana. Es que la marihuana, una trabadita, un viajecito. Rótelo. Eso relaja. El cigarrillo estamos hablando también de lo mismo, como, es que como estoy respirando, estoy haciendo consciente de la respiración de humo, me va a relajar. Estamos hablando de ese tipo de tendencias, ese tipo de comportamientos que se van volviendo la moda, básicamente. Y la moda, hoy en día, escala también ese aspecto ya más como espiritual, y ahora yo mencionaba un aspecto mucho como desde el ritual. La gente también lo toma de esa manera. Acá una crítica a unos tours que hacen, por ejemplo, en Santa Elena, el tour de la ayahuasca. Entonces llega un X de la vida, puede ser una persona de otro país, puede ser alguien que venga de otra ciudad, va a Santa Elena tranquila de la vida, va a ir a los restaurantes, que allá los restaurantes son muy buenos, por cierto, y boom, termina en un tour de la ayahuasca. Mete eso, ve al diablo en todas las maneras y dice como, pues si yo no sabía yo a qué iba. Pura industria cultural, vendiéndonos ideas impresionantemente. Incluso robando, diría yo también, ¿cierto? Porque se aprovecha, digamos, todo un aparataje económico mercantil de toda una tradición cultural. ¿Apropiación cultural? De nuestras comunidades indígenas. Y no es una apropiación, digamos, sana en el sentido de lograr difundir el mensaje, no, están vendiendo un producto y además arriesgando algo, y es que cuando consumimos ahí cuando hablamos de yagé, de yopo, cuando hablamos de psilocibina, cuando hablamos de ibogaína, estamos hablando de sustancias muy diferentes a, digamos, al cannabis, a otras drogas de abuso. Estamos hablando de plantas sagradas, si se quiere. Obviamente el uso que se le dé, el ritual que esté de por medio es lo que la hace sagrada, pero esas plantas de poder abren también en los sujetos que viven sus experiencias, abren puertas que si no son bien guiados, pues es complejo. En algún sentido lo planteo más desde lo emocional, desde lo que acontece como adentro, en la psique de la persona cuando hace una ceremonia de ayahuasca y no tiene una guianza y no tiene un taita experimentado que sea capaz de acompañarlo en ese momento que puede ser ver el diablo, pero otros dicen que es ver a Dios. Exacto. ¿Cierto? Entonces el uso, el abuso, el comprar cualquier experiencia, el que te digan después de almorzar de sobremesa hace yagé, ¿cierto? Cuando lo que te dice el indígena es ayuna, ¿no? El indígena te dice ayuna antes, prepara tu cuerpo. Y el que te está vendiendo te dice compra esto otro. Ten una experiencia más de las otras 5 o 6 que has tenido hoy en este tour. Llénate de dopamina, llénate de scroll down, que llama scrolling, perdón. Como el celular, que uno baja, en el Instagram TikTok baja, que te estás bajando y cada vez que te ves un video consumes una experiencia y tu cerebro libera un poquito de recompensa, de dopamina. Y entonces, claro, cuando dejamos de hacer scrolling en el celular, pasamos a estar en la vida intentando ganar ese mismo estímulo de dopamina en cualquier tipo de relación, en cualquier contexto. Y
pues no funciona así o más bien nos perdemos de cosas o nos perdemos de una experiencia psicodélica completa cuando simplemente vamos a ella en una posición de consumir algo rápido. Ok, bueno, ya hablamos de las naturales, ahora hablemos un poco de las sintéticas, de estas sustancias psicoactivas sintéticas. ¿Qué podemos hablar sobre ellas? ¿Cuáles hay? ¿Cuáles están de moda? Déjame, Checho, doy una puntadita inicial. A mí me parece que las drogas se parecen al momento histórico y al contexto donde se consumen. Entonces las drogas psicoactivas, las sintéticas, las de moda, se parecen un poco a la música electrónica, ¿cierto? Y al tecno, ¿cierto? A toda esta corriente que hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son drogas que generan unos picos de diferentes tipos de sustancias, porque entonces está dentro de las drogas sintéticas el MDMA, o están las pepas o el éxtasis, que pueden ser MDMA mezclado con alguna otra sustancia, o están incluso la ketamina, que también es una droga que es muy de la onda, de la onda electrónica, y son drogas que no se consumen además solas, sino que se consumen mezcladas, porque un estímulo no es suficiente para la generación que está consumiendo esas drogas. Entonces no es suficiente ya con lo que me hace el éxtasis. Entonces mezclemos éxtasis con alguna otra cosa y creemos tusi, ¿cierto? Entonces crean el tusi con ketamina y MDMA en Europa. Y acá en Colombia dicen, no, eso es muy caro, mezclemos otras cosas, y crean el tusi rosado, el TUSSI, que es un montón de mezclas de vainas, porque un estímulo no es suficiente, como en el tecno. Pues, perdón como por esa referencia, pero se me parece. Claro, como el afán claro. O incluso podemos hablar de lo que genera un efecto bastante placebo desde la etiqueta, y es que el tusi, ya que estamos hablando de ese famoso polvo rosado, a veces hasta lo venden como coca, le echan colorante rosado y ya se llama tusi. Y tiene el color de moda. Es que es el color de la moda. Hablando de otro tipo de adicciones, hablemos de la comunidad pues gamer, la comunidad friki, me declaro uno. Esa gente, por ejemplo, haciendo una alusión a esos casos, les gusta mucho las luces LED, las luces RGB, entonces que eso esté ahí, pum, 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 estallado, brillando, lucecitas. ¿Y de qué color son las bebidas energizantes? Sí. ¿Y cómo son? Exacto. Luces, colores, estímulos. Un nombre, el Monster. Monster. Ese nombre también genera exaltación. O sea, Ahí nos demanda. qué pena. Pero estamos hablando de diferentes cosas, como la etiqueta, como la vista, como comemos por los ojos, como dirían pues, los papás de uno cuando ya está lleno. Iba a decir algo, se me está yendo en este momento, quizá pronto lo recupere, pero es que en la moda, a día de hoy también estamos hablando bastante de lo que genera el espacio. Entonces, hay varios lugares en la ciudad que desde el espacio la gente ya dice como, me dio ganas de meter de todo, por el mismo espacio. En las drogas hay algo, o en los consumos, hay algo que se llama el set y el setting, que es como el momento y la compañía, digamos, el contexto en el que lo haces. Entonces, claro, el contexto donde se consumen las drogas de diseño casi siempre es en un contexto de una fiesta pesada, de una música que no es solo música, sino que además tiene todo un aparataje audiovisual bien nutrido, pero entonces si sacamos el éxtasis de esas fiestas y lo llevamos a la terapia, a la psicoterapia, digamos, recientemente negaron el éxtasis como un medicamento para hacer psicoterapia en Estados Unidos, pero se estuvo investigando 60 años la posibilidad de que a través de MDMA y un psicoterapeuta se pudiera hacer psicoterapia para estrés postraumático, para terapia de pareja. Entonces el contexto del uso de una sustancia es determinante, porque si vos usas éxtasis en una fiesta electrónica no vas a tener la oportunidad de tener la otra experiencia del éxtasis, que es la empatía, la capacidad de diálogo, de relacionamiento, de comprensión con el otro. Lo mismo sucede con el papel, con el LSD. En una fiesta electrónica, claro, está todo el potencial de los sentidos, pero el potencial psíquico, el potencial de una conversación profunda, se pierde, ¿cierto? Porque el contexto no nos lo permite. Entonces, yo recuerdo que en mi época, hace unos 10 años que estábamos en la universidad conociendo, estudiando y también probando algunas drogas, lo hacíamos siempre en unos ambientes controlados, nunca en una fiesta. Y luego fue que entendimos que las drogas las hacían en fiestas.
y luego algún amigo, una experiencia corta, nos decía en una discoteca, vámonos para la casa a hablar. No quiero estar acá sintiendo este montón de cosas. Cosas raras. Que presente al amigo. Retomando la pregunta desde las sustancias, las drogas, todo lo que puede ser natural o lo que puede ser ya procesado, hecho, es que también hay que partir de una naturalidad, valga la redundancia. Lo natural, con manipulación, ya se procesa. Entonces existen muchas variables de todo. Por ejemplo, podemos hablar de los destilados en la marihuana, o podemos hablar las personas que conozcan al famoso barrio Antioquia, que compraban regular, cripa, otros decían que pangola, que entonces la cripa olía menos que la otra, entonces podía ocultar menos el olor, en la otra me trababa de una manera diferente, que la otra soltaba más humo que el otro, porque volvemos a lo visual, mientras más humo suelte, ¡oh, espectacular! Estamos hablando de esa mera manipulación. Estamos hablando de eso, que todo lo natural pasa por la mano humana, por las mismas malas intenciones también, porque mezclamos lo uno por lo otro, como decía Julián, y llegamos a obtener esa sustancia ahora con un carácter ficticio, por decirlo de alguna manera. Ficticio, pero que también genera mucho tipo de conexión, porque aquí podemos ya escalar a otro tema. Lo que son las drogas, las sustancias psicoactivas, eso genera un impacto no solo en lo emocional o corpóreo, sino también en todo un aspecto del sentir diferente emoción, valga aclarar. Y aquí es donde ha surgido un boom bastante grande, y es el tema de los hongos. Los hongos como terapia, como parte de una terapia. Eso es algo que a día de hoy me atrevería a decir, Julia me puede corregir, o incluso pues ustedes mismas, lo agradecería mucho, si saben del tema. Hoy en día, una de las mayores modas en investigación se basa en el THC, CBD, marihuana, para ser exactos. Porque claro, es el que ha estado más a la voz del boom, de legalicemos, no legalicemos, normalicemos, no normalicemos, bla. Pero los hongos han estado ahí. Los hongos llevan ahí un tiempo y son unos que ya han sido investigados más desde una índole europea, si no estoy mal, pero acá hace falta investigar sobre el tema del hongo, porque a la gente le encanta ir a darse su paseíto en San Félix, Santa Elena, Jardín, lo que sea, uy, busquemos honguitos. Porque claro, ese es el problema de la moda también, y como también muchas cosas de índole político, policíaco, científico, lo dejan desde la estigmatización o el tabú. Si no se adaptan a la moda, no logramos ampliar un espectro de conocimiento bastante amplio. Y los hongos tienen mucho. Y es algo que no es nuevo, o sea, es algo que se practica siglos, hijo de madre, siglos. Volvamos a los indígenas, volvamos a todo. Y es que pues acá Julián ya me aclaró un poco más, porque en eso sí admito ser bastante ignorante, lo que puede impactar a nivel corpóreo, pero a nivel emocional sí genera como ese encuentro, lo dicen así, con uno mismo. Se utiliza mucho para tratamientos contra la depresión, por ejemplo, contra la ansiedad, porque se genera ese insight, que así se le llama, ese encuentro con mí mismo, hablar con mi depresión, chocarme contra una realidad que estaba ocultando o que estaba reprimiendo. Ya como les digo, desde un aspecto pues más físico, químico, ignoro bastante. Por ejemplo, hablando de ampliar la información, tengo que ampliarla. No sé si ya Julián pues nos puede compartir más hilándome con eso que decís, con los psicodélicos específicamente, y en este caso el hongo es un psicodélico. Hay un texto muy bonito que pueden leerse para entender un poco cómo actúan o cómo han hablado de los psicodélicos en la literatura, y se llama Las puertas de la percepción, de Aldous Huxley. En ese texto, Aldous Huxley toma peyote, o más bien toma mescalina, que es el alcaloide o el psicodélico del peyote, y empieza a contar lo que le pasa. Y él empieza a contar cómo las puertas de la percepción, sus sentidos, su vista, su olfato, su tacto, pero también su raciocinio, su sistema de pensamiento se amplían.
Y él dice, ahora del mundo puedo captar más información y soy capaz de procesar esa información por autopistas que mi cerebro no tenía diseñadas antes y que con la experiencia psicodélica sí pude hacerlo. Entonces, ahí cuando Sergio mencionaba lo del insight, lo de la introspección del paciente, no solo en estas patologías que mencionaste, sino incluso en adicciones muy severas, que muchas veces luego, ojalá lo podamos hablar, las adicciones no son tanto la adicción a una sustancia, sino el sujeto se acostumbra a algo, a un estímulo. Entonces, para romper un ciclo donde una persona ya se identifica como yo soy, no sé, Pedro, y todos los días por la mañana me tomo un tinto con cigarrillo, y eso define mi mañana y eso me diferencia de los demás, romper ese ciclo de identidad a veces... o más bien la única ruta no es a través de una psicoterapia convencional hablando, sino que hoy en día también se ha entendido mucho que una psicoterapia alrededor de los hongos, o no psicoterapia, ni siquiera la gente lo hace autodidacta, las microdosis de hongos te ayudan a poder intentar a veces romper con esos patrones. Ahora, cuando Sergio decía necesitamos acá investigar también, yo estoy muy de acuerdo con ese reclamo, porque nuestra sociedad, insisto, todas las sociedades se drogan, pero nuestra sociedad permanentemente está consumiendo cosas y ahora está consumiendo también hongos, y hay muchas personas con las que quizá ustedes estén interactuando, o no muchas, pero tal vez alguna, que un día cualquiera ustedes hicieron un trabajo con esa persona y esa persona había consumido una microdosis de hongos por la mañana. Entonces, eso es algo que está ahí en nuestra sociedad, que acontece con el cigarrillo, que acontece con la cocaína, que acontece con la marihuana, que acontece con el alcohol, que es más evidente con unas sustancias que con otras cuando tenés al lado a alguien pues, que está bajo el efecto, pero es una realidad social, y ante esa realidad social, claro, necesitamos es también ponernos las pilas desde las áreas médicas, si se quiere, desde las áreas psicológicas, pero también como sociedad entender el fenómeno, y tampoco pienso yo normalizarlo ni volverlo una cosa cotidiana, sino antes quizá asumirlo con cierto respeto, con cierta, pues, qué sé yo, protocolo, no sé, como no con la ligereza de simplemente sentir algo. Es tener una pedagogía, una educación, Yo básicamente. creo que esa es como la reflexión que nos queda en este capítulo, y es mucho desde el conocimiento, o sea, el conocimiento, la investigación, la pedagogía, indagar más allá en el consumo, en lo que causa, en lo que puede llegar a causar, por qué, que creo que eso es mucho lo que se nos ha perdido. Entonces, como lo hemos normalizado tanto socialmente, que ese es otro asunto muy importante, que es algo muy social de alguna manera. Entonces lo hemos normalizado tanto, o lo hemos como visto tan por encima de qué causa y qué quiero que me cause y ya, pero no desde que otras cosas pueden llegar a sentirse y el por qué. O sea, básicamente creo que podemos cerrar o concluir el capítulo con eso, con más allá, ir más allá, definitivamente, en la investigación, en la lectura, en la pedagogía en general. Mira, hay algo por lo cual yo culpo que muchas veces se genere una adicción. Hay sustancias que de base, hablemos de heroína, cocaína, vos te meten o metes eso y dese por... Ahí sí abre las puertas del infierno y entra derechito. Pero hablando, por ejemplo, de la marihuana, que mucha gente dice desde un estigma social, el primer porrito, y ya empieza a probar otras cosas. Esa es una satanización, por ejemplo, eso es una invarianza, es algo que no tiene sentido, porque no vamos a mentir, la marihuana es adictiva. O creer que todos los marihuaneros se ven igual. Tu jefe, tu compañero, tu profesor probablemente consuman drogas, o sea. Exacto. La marihuana llega al punto de ser adictiva, pero no es que por el primer porrito ya me ponga adicto. O sea, eso ya entraría a depender del estado emocional de la persona, de la razón por la cual la persona esté consumiendo eso. Porque hay gente que, por ejemplo, la prueba porque dice como, yo quiero probar. Curiosidad. Nice. Como hay gente que dice como, necesito un escape de esta realidad. Y para ello necesito desinhibirme. El cannabis como es un depresor. Y te tosta, como se dice popularmente, que la marihuana está más tostado. Exacto. Y claro, desde esa pedagogía que no se ha dado, nos quedamos con la mata que mata,
pero no con la mata que puede dar muchas cosas, que incluso desde un aspecto medicinal tiene mucha ampliación, que no ha sido investigada por tabú o por estigma de llamar que es la mata que mata, que es una bonita propaganda, o sea, es un mensaje muy correcto. O que ha sido investigada, perdón, te interrumpo, o que ha sido investigada, pero no ha sido lo suficientemente dada a conocer de esta forma. Es eso, es como hasta qué punto la publicidad es la que nos vende todo lo de que está de moda y lo que no. Y es algo que yo pensaba esta mañana yo antes del podcast, claro, es que hay que mencionar, cómo también se da mucho como usted es responsable, usted es responsable, usted es responsable. Me explico. Llegan en la casa y a uno, no sé, a día de hoy la evolución de la sociedad ha sido también bastante amplia. A mí no me dieron educación de drogas, cero, solo me decían, esa mata, no, adiós, cero. Ay, papá, pero Guaro, ¿por qué sí. una cervecita así? Exacto, porque una cervecita así, porque es legal. Y el papá de uno fumando desde que uno tiene memoria. Exacto, exacto. Y entonces, se me va la paloma, llega la sustancia de la marihuana y en la casa no te enseñan lo que es eso. Entonces solo te dicen que es una mata mala y que genera adicción y que mire que queda como este tipo, como esta tipa, como su primo, o sea, un montón de cosas. Y dicen, eso se lo van a enseñar en el colegio. Y en el colegio, eso se lo enseñan en la casa. Ah, papá, en el colegio me dijeron que acá nos enseñan. No, ¿cómo así? Eso es responsabilidad del colegio. Y en el colegio, eso es de la casa. Nos pasamos el trapo. Mas no tomamos la responsabilidad de educar en esto. En mi casa a mí me han criticado mucho porque yo hablo de esto sin filtros. Y yo digo, pero es que ustedes se basan en un estigma o quieren ampliar el conocimiento. ¿Qué dirá su primo? Ya se va a volver marihuanero porque le va a dar curiosidad. Mensaje psicológico. La prohibición genera mucha curiosidad. Porque la gente Lo va a decir, prohibido ¿y es por qué no? bueno. La gente va a decir, ¿y por qué no? ¿Qué? Quiero también dar ese mensaje. Sí, o sea, ese tabú, es que es también eso de, hey, es educación, es información, más allá de cualquier cosa, es puro conocimiento. Total, yo ahí como que hilándome como dos cositas para cerrar. Una es, necesitamos conocimiento y necesitamos saber sobre drogas y necesitamos saber individualmente, es decir, cada cual es responsable de lo que va a estudiar, de lo que va a saber. En ese sentido les invito a que escuchen un podcast que se llama Todo es veneno, nada es veneno. En ese podcast van a poder entender el mundo de las drogas a un detalle mucho más mucho más amplio. Se puede entender la diferencia entre psicodélicos, entre enteógenos, entre otro montón de palabras y de términos que van surgiendo cuando uno se mete a entender el mundo de las drogas. Se va a perder un poco esa generalización cuando hablamos de las drogas. Entonces eso es lo primero, adquirir conocimiento y todo es veneno, nada es veneno para que lo escuchen. Y lo segundo es que los consumos en general, entre ellos el consumo de drogas, es un acto y acontece en la esfera individual de la persona. En ese sentido, cada cual es responsable de lo que consume, de cómo consume y también, a pesar de que hace parte de la esfera privada de la persona, cada cual tendría que entender cómo eso interfiere o cómo eso aporta a las dinámicas sociales que tiene. Y ahí hay una reflexión que también trae un pensador sobre las drogas, Alberto Escotado. Él nos dice, hágase responsable y si va a consumir, sepa dónde va a hacer, para qué lo va a hacer, por qué lo va a hacer. Consumes todos los días estás dándote placer, o sea que lo que tú estás viviendo es por tu placer, entiende eso, ¿cierto? Pero dale lugar también a tus proyectos, dale lugar a tus relaciones sociales, dale lugar a la experiencia vital, espiritual. No le des lugar única y exclusivamente a drogarte. Qué penita tiene una cosa, porque es que eso que dice Julián es algo que me parece muy importante resaltar. Y es que hoy en día lo que se busca más es un asunto de mitigación del consumo, porque la mitigación del consumo se traduce en palabras muy generales a sepa lo que va a consumir, entérese del nodo y no tire por tirar. Reducción del daño. Porque no estamos hablando de una prohibición, porque si llegamos a la prohibición volvemos al asunto de lo que no es permitido y la gente dice como,
¿Lo tomo como un desafío? ¿Lo tomo como una norma? ¿Las normas son desafío? Bueno, ahí nos podemos tirar a mucha filosofía, exacto. Y no, pues también quería dar pues una mención con Julián, al cual yo le agradezco mucho porque él en este tema de lo que es el conocimiento de las sustancias me ha abierto mucho lo que es el campo de conocimiento. Si fui redundante me disculpan. Y no, pues también mencionar que no está de más. Julián, él también maneja lo que es consultas en todo lo demás, abrió lo que es Salud Raíz, por si también quieren asesorarse, más temas del cuidado médico, ahí pues a su disponibilidad, ya, eso sería todo para que puedas hablar. Listo, entonces darle las gracias a nuestros invitados por habernos pues también abierto como ese panorama en general, que es algo social, que no podemos simplemente hacernos los de la vista gorda, que sea el elefante en la habitación el que ignoremos, sino que, hey, también una invitación a vengan, hablemos, conozcamos y revisemos bien las cosas. Y nada, darle las gracias a Sergio, a Julián por permitir también este espacio, por haberlo hecho tan ameno y por habernos acompañado el día de hoy. Pues mira, yo lo voy a tomar como unas gracias parciales porque yo creo que nos falta mucho más tema que hablar de esto. Así que si nos habilitan otro espacio también al público conocedor, lo agradecemos mucho. Sí, comenten que es que también la idea es que vengan por acá más. Listo, muchísimas gracias. Nos vemos en otro episodio.